Saludos, queridos amigos. Son muchos los que me han consultado sobre el papel del Partido Nueva República, del cual soy secretario general, en el proceso que nos lleva a la entrada en vigencia hoy del matrimonio entre personas del mismo sexo y sobre mi opinión al respecto. Inicio diciendo lo que tantas veces he repetido, y es que no tenemos ni yo ni nadie en Nueva República nada contra las personas de la comunidad LGTB. Han sido precisamente los colectivos que promueven su agenda quienes nos han tachado de homofóbicos por estar a favor del matrimonio natural entre hombre y mujer. Lamento profundamente que nuestra posición sobre este tema se haya utilizado para manipular a tantas personas, induciéndolas a error de una manera totalmente irresponsable, incluso en procesos electorales, en una lógica del poder por el poder, sin más abreviaturas. Más allá de si usted cree o no lo que acabo de decir, para mí es importante y es mi obligación moral referirme al tema en cuestión, enfocado en varios puntos que espero poder resumir en estos minutos. Lo que hoy se vive en Costa Rica no fue el producto de la voluntad de la mayoría, manifestado a través de una votación en la Asamblea Legislativa, como debería ser. No, hoy en Costa Rica se materializa la imposición de la ideología de quienes a través de distintas artimañas actuaron sin importar lo que el pueblo piensa al respecto. Y sí, estoy hablando del gobierno del PAC y de sus aliados en otros partidos políticos de la Asamblea Legislativa, en diferentes sectores de la prensa y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy, algunos amigos de otros países al enterarse de la noticia me preguntaron, entonces ya se votó en el Congreso y se aprobó. Tuve que responderles con mucha pena que no fue así, que nos lo impusieron y tuvimos un gobierno que gustoso lo permitió. Hoy, católicos, evangélicos, pero más allá del credo, miles de costarricenses ven cómo se pisoteó nuestra soberanía, algo que venimos reclamando hace años y que una y otra vez el partido de gobierno no ha tenido miramientos en repetir. Los costarricenses estaríamos celebrando si el PAC detuviera la corrupción, pero más bien la acrecienta. Mientras el presidente Carlos Alvarado y su gente celebran el cementazo, la UPAD, es decir, la agencia de espionaje del gobierno, los supuestos sobornos, el desempleo, la crisis económica y la inseguridad siguen ahí, pero el que se atreva a decir algo es un causante de división, así lo señalan. Ahora solo debemos hablar, abro comillas, del brillante trabajo del gobierno en la pandemia, cierro comillas. Si usted toca alguno de esos temas, o de otros temas más bien, se activa el Troll Center con su letanía de insultos, mentiras y manipulaciones, como si viviéramos en la sociedad del Gran Hermano, la famosa novela de George Orwell, 1984. Hoy estaríamos celebrando si el gobierno detuviera el despilfarro de recursos públicos o si estuviera enfocado en darnos propuestas de reactivación económica para mejorar el desempleo o la pobreza, pero no, la mayoría de la población hoy no celebra, hoy estamos sufriendo los efectos de un partido enfermo, corrupto y nefasto que solo se interesa en promover su ideología. Empezaron enviando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva que se convirtió en la tabla de salvación para brincarse los procesos democráticos. Cada 4 años el pueblo elige 57 diputados que son los encargados de aprobar leyes en Costa Rica. Pero había un compadre hablado, lo tengo clarísimo y lo he dicho desde el principio. La opinión consultiva y su respuesta fueron hechas a la medida de los intereses del gobierno y de los grupos que patrocinaban. Aquella respuesta a la consulta no era vinculante, pero la hicieron vinculante a la fuerza, sin importarles nada más que imponernos su agenda y su ideología. Así, 6 jueces de una corte internacional decidieron por todo un país. Allí inició todo, y luego vino la mayoría de los magistrados de la Sala Cuarta para servir de alfombra a una corte que ya en varias ocasiones, y no solo en Costa Rica, ha impuesto una ideología que sin duda alguna ha ido permeando cada vez más en los organismos internacionales. La Sala dio 18 meses a los diputados para sacar una legislación al respecto, y debo decir que Nueva República hizo los esfuerzos para que eso se cumpliera. Por eso, no nos metan en el mismo saco. Nueva República sí intentó frenar la entrada en vigencia del matrimonio homosexual. Intentamos poner en discusión un proyecto que creara otro mecanismo que no fuera el de matrimonio a la figura jurídica que regulara la unión entre personas del mismo sexo. Presentamos un proyecto en ese sentido, el proyecto de unión civil, junto a diputados independientes y un diputado del Partido Republicano Social Cristiano. Ningún otro partido apoyó con la firma y más bien en aquel momento fuimos atacados y criticados, incluso por diputados que en su momento prometieron defender la vida y la familia. Aún más, hubo legisladores que en inicio estaban con la causa y se echaron para atrás debido a las presiones de los grupos activistas y de la prensa. En palabras de ellos mismos, no había nada que hacer. Se rindieron sin dar la pelea. Pero no solo eso, Nueva República también estuvo
entre los promotores de un proyecto para que se reformara la constitución política, de manera que se protegiera la figura del matrimonio entre hombre y mujer. No hemos estado pasivos en este tema. En Nueva República nos mantenemos firmes en nuestros principios y valores y no los negociamos por poder, por plata o por puestos. Usted mismo puede corroborar buscando estos proyectos en el sistema de la Asamblea Legislativa y ver cuáles diputados los firmaron. Por descarte, se dará cuenta cuáles partidos no aparecieron por ningún lado en esta lucha. Voy a otro punto. En 11 de los 18 meses que dio la Sala Cuarta a la Asamblea para legislar sobre el tema, se estuvo en sesiones extraordinarias. Eso quiere decir que es el presidente de la República quien define cuáles proyectos se discuten en la Asamblea Legislativa y cuáles no. ¿Qué creen que fue lo que ocurrió? Por supuesto, no convocó ningún proyecto que tuviera que ver con ese tema, pues le interesaba que el mal llamado matrimonio homosexual entrara en vigencia sin ninguna discusión democrática, tal cual lo planearon desde que enviaron la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de todo, el gobierno debía pagar la factura a un tema que lo logró colar vía manipulación calculada en la segunda ronda electoral del 2018. Es decir, que sin una ley que dictara la Asamblea para regularlo, quedaría a la libre, a gusto y comodidad de quienes lo imponen, con grandes vacíos que causan una gran incerteza jurídica. El resto de la historia ustedes lo conocen. Los diferentes esfuerzos que se hicieron en las últimas semanas y los últimos días fracasaron por diferentes causas y por falta de voluntad política de quienes tuvieron la potestad, la autoridad y el imperio de hacer algo y no lo hicieron. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo ante tan oscuro panorama? Para nosotros la lucha continúa con la misma fuerza y con la misma convicción que desde el principio. Tenemos mucho trabajo que hacer a corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo les comento, empujaremos la aprobación, los diputados de Nueva República empujarán la aprobación de un proyecto de ley que cuando menos nos permitiría estar resguardados, evitar ser víctimas de persecución por hablar y procurar mantenernos firmes en nuestros principios, manifestarnos en contra y no ser obligados a hacer todo aquello que no compartimos. Con esto me refiero a la aprobación del derecho que se llama objeción de conciencia y objeción de ideario. Les pido entrar a una publicación que hice en Facebook este lunes, en la que está en detalle el comunicado sobre nuestras intenciones para que se apruebe este proyecto de libertad o proyecto de ley de libertad religiosa y de culto, que ya tiene tiempo de estar en corriente legislativa. Además, compártanlo con todas aquellas personas que ustedes sepan están preocupadas por lo que está sucediendo y esté atento a las restantes acciones que estamos tomando y tomaremos para proteger a todos aquellos que tenemos identidad de principios y valores. Y en este tema de objeción de conciencia, sí, hablo de pastores, hablo de sacerdotes, de maestros y líderes religiosos de todos los credos, pero también hablo de profesionales, creyentes o no, empresarios, emprendedores que tengan directa o indirectamente relación con el tema. Abogados, por ejemplo, dueños de salones de eventos, pastelerías, estudios de fotografía y video, maestros, profesores, funcionarios públicos, médicos. Y no es invento nuestro. En otros países ha sucedido el hostigamiento y la persecución judicial contra quienes osen hacer la mínima manifestación o tomen la decisión de objetar conciencia o ideario sobre su participación en la implementación del matrimonio igualitario o cualquier tema derivado. Y vamos más allá. Vamos a hablar del famoso discurso de odio que nos han querido endilgar estos grupos. Ahora que se pueden casar, nos van a censurar los púlpitos como se ha hecho en otros países. Ana Elena Chacón, de muy ingrata memoria como vicepresidenta en el gobierno pasado, gestora de todo lo que hoy pasa y premiada por Carlos Alvarado con la Embajada de España, escribió esto hace unos días en Twitter. Pero deseo que también sea el último 17 de mayo sin un reconocimiento pleno de la identidad de género de cada persona. Que sea el último en que a un niño o una niña hagan sentir que nació en un cuerpo equivocado. El último en el que sigan siendo legales las terapias de conversión. El último en el que sigamos tolerando discriminación de cualquier tipo. Doña Ana Elena, presidente Alvarado, señores del PAC y sus aliados de Liberación y de Restauración, y de los medios de comunicación también, estoy de acuerdo con no tolerar la discriminación, pero déjeme releer. El último en el que sigan siendo legales las terapias de conversión. ¿Será que la señora Chacón y quizá algunos otros también de ustedes quieren ponernos una mordaza a los que tenemos una fe que no aplaude su ideología? ¿Será que a partir de ahora no podemos tocar el tema en nuestras iglesias? ¿Es eso lo que quieren? Tienen ustedes la palabra. Para muchos lo que sucede esta semana es el final de la historia y lo ven como una derrota. Y aunque los mismos activistas quieren vender la idea de que acá acaba el tema, que hay que pasar la página, créanme, esto está lejos de acabarse. Hay mucho aún por lo cual luchar. Lo peor que podríamos hacer es desanimarnos o dormirnos. Nuestra soberanía ha sido golpeada y nuestro deber
es seguir defendiéndola, aunque eso represente ataques, burlas y traición. Lo que ya les mencioné del proyecto de libertad religiosa es solo parte de lo que viene. Por poner solo un ejemplo, el adoctrinamiento en escuelas, colegios e instituciones públicas, que estoy seguro este gobierno de Carlos Alvarado, del PAC y de sus aliados continuará e intensificará a partir de ahora. Si han estado en estos 6 años adoctrinando a nuestros hijos en la ideología de género, ¿cómo cree que será ahora que ya está en vigencia el matrimonio? Y así, muchos otros temas, por ejemplo, el uso del presupuesto estatal para la promoción y la imposición de esta agenda, cuando hay tantos temas urgentes por resolver precisamente en materia económica. ¿Qué es lo que están diciendo a los funcionarios públicos y a cuáles prácticas deben adherirse sí o sí? Por ejemplo, también el tema de las adopciones de parejas homosexuales, un asunto hoy abierto a interpretación. También hay incerteza jurídica en ese tema. Nuestra lucha, en lugar de disminuir, hoy se eleva a nuevos niveles. No somos de los que claudican ni de los que se rinden y se quedan quietos, como sí lo han hecho otros, lamentablemente. Y vuelvo a insistir, no tengo nada en contra de las personas homosexuales. Les respeto como seres humanos, respeto a sus padres, madres, a sus hermanos, y siempre, como diputado en el periodo pasado, estuve de acuerdo con las reformas a los reglamentos que les fueron dando respuesta a sus demandas patrimoniales. Esto no es nada personal contra ustedes. Es una falacia decir que quienes no estamos con el matrimonio homosexual somos homofóbicos. Caer en ese juego en el que nos metió el PAC para tener un segundo gobierno consecutivo es llevar este debate a los niveles más bajos. Lo que hemos hecho, lejos de atacarlos y querer dañarlos, es defender la importancia histórica de la institución del matrimonio y su vínculo con los ideales judeocristianos occidentales que la inmensa mayoría de los costarricenses profesamos. Para los católicos, por ejemplo, el matrimonio heterosexual es un sacramento, la alianza en la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida. Pero ni siquiera escucharon a los líderes de la religión oficial del Estado. Tampoco y menos respetaron las creencias de los evangélicos ni a la mayoría de los creyentes de este país. El Partido Nueva República sigue listo para discutir los proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa para dar una regulación coherente a la decisión que tomaron el gobierno, los políticos de turno y la Sala Constitucional en un voto de mayoría, con el fin de crear una figura legal que proteja la objeción de conciencia y los valores de la gran colectividad. Seguiremos también siendo oposición, un partido de verdadera oposición y no una oposición alfombra como la que existe en la Asamblea Legislativa, que ha dejado al gobierno hacer lo que le plazca con los valores y principios de los costarricenses. No puedo dejar de pedir también sus oraciones. No dejemos de orar. Para mí como creyente, Dios sigue siendo Dios y nada de lo que suceda cambiará eso. Todos en Nueva República contamos, pedimos sus oraciones. Como ha sido este tiempo y sobre todo estos últimos días, yo sigo aquí y seguiré aquí. Nueva República sigue aquí y estamos listos para lo que viene, con la ayuda de Dios. Gracias y bendiciones.